ayer pues no se elaboró en todas las instituciones públicas. El día jueves, por ser feriado de independencia, tampoco se elaboró. Y el día miércoles, pues probablemente tampoco se trabajó por actividades de actos cívicos, altares cívicos y otras situaciones. Entonces, probablemente solo se trabajó entre lunes y martes, o tal vez solo lunes. Y la semana pasada, pues fue que yo se los envié. Por ahí puede venir el que todavía no nos hayan dado respuesta. El año pasado me respondieron el 29 de septiembre. Entonces, eso lo vamos a dejar pendiente para el segundo borrador, para el segundo borrador del informe, si no me entregaran la información la otra semana. Igual ustedes van a empezar a trabajar con lo que ustedes pues tienen hasta el momento. Les voy a compartir pantalla, porque ahí en Classroom yo les coloqué unos documentos que al final se los dejo, y creo que también es conveniente que los leamos al menos un momento para ver de qué tratan, y se van a dar cuenta que son de interés para la clase. La tarea indica primer borrador del informe, el cual tiene una ponderación de 10 puntos. Instrucciones, dice: buenas tardes, favor de seguir las instrucciones según documentos adjuntos. La entrega es a más tardar para el día 24 de septiembre a las 18 horas. Este primer borrador del informe es, y quien me lo va a tener que hacer llegar es la presidenta del salón, en este caso Jocelyn, es quien me lo va a mandar a mi correo. ¿De qué se compone este primer borrador? Es un borrador por todo el salón, por todos los temas. Ustedes ya los tienen que unificar. Van a tener una carátula, un índice, una introducción en general por todos los temas. Así también van a tener lo que es el capítulo 1 que hemos estado trabajando, que los compañeros, pues algunos pues ya tienen alguna información con respecto al capítulo 1, que es directamente de la Dirección Departamental de Sololá, lo que es antecedentes de su creación, estructura organizacional, cobertura geográfica y población estudiantil. Ese es el capítulo 1. El capítulo 2, que se compone de los subtemas del análisis de la estructura y funcionamiento del programa de alimentación escolar. El capítulo 3, que es la evaluación de control interno. El 3.1, que es el área administrativa. 3.2, que es el área financiera. El capítulo 4, que es la evaluación a la ejecución presupuestaria del programa de alimentación escolar, con los subtemas ingresos, egresos, procedimientos específicos. Tenemos las conclusiones, recomendaciones, las referencias bibliográficas y, si lo hubiera, anexos. También está el documento de evaluaciones por etapas. ¿Por qué les coloqué esto? Porque, como aquí lo indica, esta es la minuta con la cual yo voy a calificar ese primer borrador del informe, que tiene una valoración de 10 puntos, de los cuales 5 puntos son de la carátula. Y aquí les dice los lineamientos. Es como ustedes más o menos elaboraron el plan de investigación. De verdad, dicho plan de investigación se los voy a enviar para que ustedes puedan ver los cambios que se les solicitaron y cómo quedó al final. También les va a servir de guía, ¿verdad? Por lo menos la carátula, el índice y la introducción la tienen que hacer conforme al informe. Eso se lo van a tener que dividir, ¿verdad? Por grupos. El desarrollo, o sea, el contenido del trabajo, va a valer 75 puntos. El índice 5, la introducción 5, las conclusiones y recomendaciones 5 puntos, la bibliografía 3 puntos, y si existiera grafía también 2 puntos, para un total de 100 puntos. Y ahí pues les dice nuevamente lo mismo, la estructura de 100 puntos, cómo debe de ser la carátula. Y el informe final. Y revisado y aprobado por el listado de estudiantes.
las normas que son relevantes para la elaboración del trabajo, los criterios, ¿verdad? Que está en New Roma, con el matriz uniforme impreso, tamaño 12, la codificación, las normas APA, que en el plan de investigación pues no las habíamos usado al inicio y después sí, las fuentes, si estamos empleando cuadros o tablas, eso ojo, cómo es que se tiene que elaborar la fuente. Entonces, si me permiten, voy a enviar de una vez el correo, plan de investigación corregido, se lo voy a enviar a Jocelyn. Entonces, por lo menos ahí ustedes ya pueden ver cómo quedó al final la carátula. Entonces, aquí con el plan ya ustedes pueden ver, por ejemplo, la carátula, cómo quedó, ¿verdad? Solo que ahora le tienen que poner informe final, el revisado y aprobado por mi persona, cómo quedó el listado de estudiantes. Solo que en este caso aquí habían todavía 41. Ahorita hay 39 estudiantes porque ya no está Luis Ángel y Olga. Entonces hay 39 estudiantes. ¿Cómo quedó más o menos el índice? Entonces, para que por lo menos ustedes pues tengan un conocimiento de lo inicial del informe, cómo lo deben de elaborar. Bueno, ustedes me preguntarán también cómo realizar la redacción. Y yo les coloqué a ustedes, para que no se pierdan también tanto, un pequeño extracto de un informe del año pasado, que no es para que ustedes lo copien, únicamente es para que ustedes vean cómo es la redacción en cuanto al informe y que ustedes no se pierdan tanto. Esto fue elaborado con reportes de SICOIN en su momento e igual con información bibliográfica de leyes, normas o reglamentos. Y se los voy a leer. Dice, capítulo 4, evaluación a la ejecución presupuestaria del programa de alimentación escolar. En el presente capítulo se presenta la evaluación del control interno realizada a la ejecución presupuestaria del programa de alimentación escolar, considerando las áreas de ingresos, egresos, modalidades de ejecución y procedimientos específicos. Se establece el cumplimiento de los procesos en una adecuada ejecución sobre el recurso financiero asignado al programa de alimentación escolar. La evaluación abarca el periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio del año 2021. 4.2. Egresos. El objetivo del programa de alimentación escolar es promover una alimentación saludable a los estudiantes inscritos a nivel nacional en el ciclo escolar. Es importante mencionar que los únicos beneficiarios de dicho programa son los niños de nivel primaria y preprimaria, y es por esta razón que todas las DIDEDUC deben proyectar un presupuesto anual para darle cumplimiento al Plan Anual de Alimentación Escolar en cuanto a la compra de insumos necesarios. Aquí viene el juego y aquí es donde colocamos nosotros, por ejemplo, alguna base legal. Dice, tal como lo indica el decreto 16-2017 en su artículo 15, compras locales, segundo párrafo, que establece del total de recursos financieros asignados a cada centro educativo debe designarse como mínimo el 50% para compra de productos que provengan de la agricultura familiar. Con base en lo anterior y la información que se obtuvo mediante los reportes de SICOIN, se determinó que la DIDEDUC de Guatemala Norte cumple con las normas y procedimientos establecidos en ley, puesto que se considera que la Unidad de Registro y Seguimiento Presupuestario realiza la ejecución de los egresos mediante los desembolsos a las OPF y a la dirección departamental cuando sea necesario. Y en los puntos siguientes se detallan las acciones de la ejecución del presupuesto del programa de alimentación escolar. Presupuesto asignado. El Ministerio de Finanzas Públicas, por medio del Mineduc, asigna el presupuesto correspondiente a las direcciones departamentales de educación, ya que son responsables de la correcta ejecución de los programas de educación, entre ellos el programa de alimentación escolar. Los recursos para este programa se obtienen tal como se hizo mención en la parte de fuentes de financiamiento descritos anteriormente. En el decreto número 1617, Ley de Alimentación Escolar, artículo 10, en su segundo párrafo, dice, y aquí vemos otra vez que marca lo legal, ¿verdad? El Mineduc como ente rector designará la dirección que se encargará de la implementación, ejecución, evaluación y seguimiento del programa de alimentación escolar,
A su vez, en el artículo 11 señala, serán responsables de asignar y dotar de los recursos para la alimentación escolar. Con base a lo descrito anteriormente, la DIEDUC de Guatemala Norte, con ayuda de la sección de programas de apoyo, elabora las estadísticas de la población estudiantil para determinar la cantidad de recursos que se deben asignar, que sean suficientes y cubrir con las necesidades del presupuesto. La asignación del presupuesto en el caso del programa de alimentación escolar debe hacerse del programa 20, apoyos para el consumo adecuado de alimentos, y con afectación en el renglón 435, transferencias a otras instituciones sin fines de lucro, y a la actividad 2, preprimaria, y 3, primaria. Las OPF no intervienen en ningún momento en la proyección de ingresos del programa de alimentación escolar. El PAE, según SICOIN, Gobierno Central de la DIEDUC de Guatemala Norte, cuenta con un presupuesto asignado para el año 2021, y aquí vemos que colocan lo que en realidad nosotros, si ustedes se dan cuenta, no se están colocando las tablas de SICOIN, sino es únicamente unas cantidades, las cantidades y se describe. Dice el presupuesto asignado para el año 2021 de 66 millones, que está estimado a cubrir la estimación de los estudiantes inscritos en la escuela de la región del departamento de Guatemala. El total asignado está integrado por actividades. La actividad 2, servicios de alimentación escolar preprimaria, por un monto asignado de 19 millones, y la actividad 3, servicios de alimentación escolar primaria, por el monto correspondiente a 47 millones. Los ingresos destinados para el programa de alimentación escolar son acreditados oportunamente y los mismos cumplen con la proyección de ingresos al referido programa. Para obtener la información, según las estadísticas, que el presupuesto se le debe asignar al PAE, mediante las gestiones que realiza la EDUC de Guatemala Norte, se debe tomar en cuenta lo que indica el artículo 33 del decreto número 16/2017. Deberá asignar un rubro específico de como mínimo 4 quetzales diarios por beneficiario. En este caso, este año son 6. Para efectuar los cálculos, se toma en cuenta los estudiantes correctamente inscritos en el nivel preprimaria y primario. Multiplicar la cantidad de alumnos por los 4 quetzales para obtener el valor en quetzales del presupuesto necesario, que se debe asignar de la manera descrita en la sección cuotas financieras, para así cubrir los 180 días del periodo escolar. De esta cuenta, la DIEDUC, por medio del cuestionario de control interno, instrumento que no tenemos todavía, indica que se verifica y se revisa el cumplimiento de la revisión que corresponde a cada estudiante del programa de alimentación escolar. Es importante mencionar que al momento de asignar los recursos a las escuelas a través de las OPF, las transacciones cuentan con la debida documentación de soporte, y además de esto, las mismas son autorizadas por el personal competente. Es de hacer notar que las organizaciones de padres de familia no intervienen en ninguna circunstancia en la proyección de ingresos del programa de alimentación escolar. Por lo anteriormente descrito y con base en el estudio y análisis que se realizó en la DIEDUC de Guatemala Norte, se establece que sí se ha cumplido con lo establecido en leyes y reglamentos que regulan los procedimientos para la asignación del presupuesto para el programa de alimentación escolar en el periodo escolar del año 2021. Y aquí terminamos con el tema de presupuesto asignado. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, ahí se sacó información del cuestionario, pero se introdujo dentro de la información de una redacción muy profesional en 2, 3 párrafos, al igual que lo del reporte del SICOIN. Aquí no hay tablas pegadas, porque pues al final no nos interesa mucho el que existan estas tablas que ustedes van a generar de SICOIN, porque no tendrían mayor relevancia en cuanto al análisis que ustedes estén efectuando. E igual, si se dan cuenta, las citas legales se dejan los 3 puntos que identifica que lógicamente el texto continúa de la ley, pero se copia nada más 2, 3 líneas. No es que vayamos a copiar también la norma completa, ni que porque tenemos un mínimo. El informe, y eso, ojo, para la junta directiva, el informe tiene que tener alrededor de 90 a 110 hojas. No puede pasar ni de 110 ni ser menor de 90 hojas. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Después tenemos lo que es el presupuesto vigente. En el presupuesto vigente dice, es lo máximo que una unidad puede ejecutar durante el año. Es el resultado del presupuesto inicial asignado con las modificaciones, que son los cambios que han sufrido adiciones, disminuciones y traspasos.
La IEDUC de Guatemala Norte, como se hizo mención en el monto asignado y su integración, cuenta con un presupuesto de apoyo para el consumo adecuado de alimentos de 66 millones, los cuales son destinados exclusivamente para el programa de alimentación escolar. Según reporte obtenido de Sistema de Contabilidad Integrada, SICOIN, Gobierno Central, en la ejecución de presupuestos se observan modificaciones realizadas por la Unidad de Registro y Seguimiento Presupuestario para cubrir la asignación del ciclo escolar de las actividades de servicios de alimentación escolar 002 preprimaria y 003 primaria por valor de 6 millones. Esas fueron las modificaciones. Como resultado de las modificaciones presupuestarias al programa de alimentación escolar, se logró determinar que el presupuesto vigente para el programa de alimentación escolar de la DIEDUC de Guatemala Norte al 30 de junio del 2021 asciende a la cantidad de 73 millones, ha aumentado un 9.25% comparado con el presupuesto asignado. Para que las modificaciones presupuestarias sean aprobadas, la DIEDUC deberá cumplir con todo el proceso descrito en el Manual de Modificaciones Presupuestarias para las entidades de la Administración Central, que facilita la administración y ejecución del presupuesto. Asimismo, los preceptos contenidos en el artículo 238 de la Constitución Política de la República y en el artículo 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto, decreto número 101/97 del Congreso de la República, por las modificaciones realizadas en la recaudación del programa de alimentación escolar. Cuando las modificaciones son aprobadas, se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 32 del decreto 101/97, Ley Orgánica del Presupuesto, que establece que las modificaciones o transferencias interinstitucionales deben incluir una justificación detallada y serán publicadas dentro de los 15 días siguientes de su aprobación en el sitio web específico para modificaciones y transferencias presupuestarias por el Ministerio de Finanzas Públicas, así como en el sitio web de cada unidad ejecutora, para su fácil consulta, acceso y evaluación por parte de los ciudadanos y organismos fiscalizadores. Es de hacer notar que el presupuesto vigente se puede ver afectado al momento que el referido programa reciba ingresos extraordinarios de otras fuentes de financiamiento internacional o nacional. Monto devengado. El devengado es el monto del gasto en el que se da por ejecutado el presupuesto. Administrativamente se refiere al momento en que se refiere el bien o servicio. Según se determinó en la sección del presupuesto asignado, el programa de alimentación escolar para el periodo escolar del año 2021 está integrado por la actividad 002, 003 y el monto total vigente es de 73 millones, considerando las modificaciones presupuestarias y por información que se obtuvo en la DIEDUC por medio de reportes de SICOIN al 30 de junio del 2021, el monto asciende a la cantidad de 43 millones, lo cual representa el 58.43%. Este monto, como se ha definido anteriormente, no es ejecutado, sino hasta el momento de realizar las correspondientes transferencias por medio del renglón 435, transferencias a otras instituciones sin fines de lucro, a las OPF, según lo establece la Ley de Alimentación Escolar en su artículo 35, operativización. El MINIEDUC, a través de las direcciones departamentales, debe incluir en sus planes operativos y de presupuesto de ingresos y egresos anuales las asignaciones necesarias para la ejecución del programa de alimentación escolar. Por lo tanto, se determinó que al efectuar el proceso de la ejecución del presupuesto para el programa de alimentación escolar, la DIEDUC de Guatemala sí cumple con las leyes y reglamentos que velan por las etapas que viene el presupuesto, en este caso el monto devengado que se realice de manera correcta. Monto pagado se refiere a lo que ya ha sido pagado o ejecutado. En el caso del programa de alimentación escolar en la DIEDUC, según la información que se obtuvo del monto pagado al 30 de junio, es de 43 millones. En el monto devengado se pudo observar que este ascendía a la misma cantidad que han sido pagado. Esto se debe a que para la ejecución del presupuesto, ambos presupuestos se efectúan en simultáneo, ya que las transferencias a las OPF se realizan en el momento en el que se cumple con los requisitos necesarios y son aprobados por las autoridades superiores. Se efectuó el análisis sobre el monto vigente para el periodo 2021 y lo que ha sido pagado, de lo cual se obtuvo que mediante los desembolsos o transferencias se ha ejecutado el 58.43% del presupuesto asignado para el programa de alimentación escolar.
hasta el cuarto desembolso, quedando el restante 41.57 para realizarlo en el quinto desembolso y subsiguientes, previendo que estará cumpliendo así con los 180 días del periodo escolar 2021 y con la ejecución del 100% de lo presupuestado. Es importante mencionar que el saldo por devengar y comprometer al 30 de junio del 2021 asciende a la cantidad de 30 millones, lo que representa el 41% del presupuesto restante, para cubrir la asignación del presupuesto escolar de las actividades de servicios de alimentación escolar, 2 preprimaria y 3 primaria. El plan de alimentación escolar es entregado a 2.4 millones de estudiantes, correspondiente a 29.533 centros educativos, y cada una de estas escuelas cuenta con una OPF. El monto diario por alumno es de 4 quetzales. Se lleva un control por parte de la dirección departamental mediante formularios previamente autorizados por el Mineduc, donde queda evidencia de la entrega al padre de familia. Entonces, con esto yo lo que pretendía a ustedes, y se los leo porque a veces no, tal vez no leemos los documentos que se adjuntan, pero lo que yo pretendo acá es que ustedes vean la forma en la que se redacta. Probablemente los compañeros que tengan justamente estos temas de egresos y ingresos de la alimentación escolar iban por acá, más o menos en su redacción, o tal vez un poquito mejor, no sé, ¿verdad? Pero esto es para que les sirva no solo a ellos, sino a todos los grupos, para que ustedes puedan ver la forma, cómo se redacta, y a ustedes lo puedan realizar en cuanto a su tema de una manera específica, ¿verdad? Y que no se vayan a perder. Si ustedes se dan cuenta acá, no hay tablas de información financiera de los reportes de SICOIN, no existen extractos de leyes como tal de más de un párrafo, yo creo que ni de 2 líneas hay aquí siquiera, pero que aquí sí hay un análisis tanto vertical como horizontal de la información que se pueda obtener de SICOIN. Dichos reportes yo les voy a enseñar a ustedes en específico y que ustedes puedan verificar en algunos temas que les puedan apoyar y servir. Como se los había dicho la semana pasada, los voy a apoyar con esa parte porque entiendo que la mayoría pues no trabaja a nivel administración o al nivel gobierno, entonces se les complica un poco tener la facilidad de poder realizar los reportes. Entonces yo se los voy a enseñar para que ustedes pues tengan esa otra herramienta y esa otra fuente de información para poder elaborar su informe. Antes de que se me olvide, el informe como ese, ustedes me imagino lo van a dividir, que van a haber compañeros que van a hacer la introducción, las conclusiones, las recomendaciones, la bibliografía y así. Entonces, cuando ya lo tengan unificado, siempre, por favor, la junta directiva le hace una revisión y verifican en cuanto a forma y fondo, pues que consideren ustedes que ya está bien como para podérmelo enviar a mí. Entonces, yo lo verifico y a eso va a tener una ponderación de 10 puntos. Esto para tal vez, si a mí se me escapa en algunas observaciones, que tal vez sus compañeros previamente puedan verificar algo, sin que se les escape. Por el momento, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? Si todavía por el momento todavía no hay dudas o inquietudes, voy a pasar al siguiente punto. Y el siguiente punto se divide en una clase que les quiero dar y que les quiero dar para que ustedes pues entiendan un poco lo que es la administración pública y financiera. Yo sé que no se las voy a dar en 15, 20 minutos porque es algo que al final es muy largo, pero traté de resumirlo un poco. Antes voy a dar lo teórico y posteriormente pues ya vamos a ver en los reportes de SICOIN, verificar la información que a ustedes les puede servir. Tal vez les dije un poquito rápido lo que eran los documentos que habían en Classroom, pero porque ustedes ahí los tienen y los pueden leer de una manera pues más despacio. Y les voy a dar esta clase. Si tienen alguna observación, pues claro, la pueden hacer al final de mi presentación. Como les digo, esta es una compilación que yo hice de información que les puede servir
En cuanto a teoría, ahorita vamos a ver la teoría y posteriormente ya vamos a ver la práctica con los reportes de SICOIN. Bueno. Presupuesto público. El presupuesto público, nosotros vemos que existen diferentes situaciones que lo rigen o lo norman. Existe una base legal, los principios, los actores, ¿verdad? Que son los que, digamos, los compradores, los vendedores de dichos productos a nivel público. Existe ya una metodología, existen conceptos, una estructura, clasificadores, el PPR, que es presupuesto por resultados, el SIAF, que es Sistema Integrado de Administración Financiera. Existen ingresos, como todo presupuesto, ¿verdad? Y también existen sus egresos, o sea, sus gastos. Todo esto conforma lo que es el presupuesto público. Ahora bien, ¿qué es el presupuesto público? Y aquí tenemos tres conceptos. Dicen que es una herramienta legal para la planificación, gestión y de política económica, así como de administración fiscal del Estado. Otra definición nos dice que constituye el límite de gastos que una entidad puede realizar durante un año, de acuerdo a los ingresos que espera recibir. Y otra definición dice, es la expresión financiera de los programas y proyectos que se ejecutará para alcanzar los objetivos del plan de gobierno. Entonces, el presupuesto público, en otras palabras, cuando hablamos de presupuesto, es con lo que nosotros podemos contar, es los ingresos que nosotros podemos obtener y por medio de estos ingresos, pues lógicamente desarrollar los egresos. Solo que en la administración pública se hace de la manera contraria. Primero se planifican egresos y posteriormente los ingresos, a como es en la entidad privada. Entonces, esto es un presupuesto público. ¿Cuáles son los principios de dicho presupuesto? Está la publicidad, que tiene que ser conocido a todos por medio, casi siempre se hace por medios, pues a veces impresos, el Diario de Centroamérica, o también se puede realizar por medios de campañas televisivas, radiales. La anualidad, que es de un año, es del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. La unidad, ¿verdad? Que siempre vamos a tener entidades o unidades ejecutoras, ministerios, secretarías. El equilibrio que tiene que existir, como les decía, tanto entre ingresos y egresos. Y una programación que tiene que hacer una planificación de lo que se va a ejecutar. ¿Qué normativa rige un presupuesto público? La normativa que lo va a regir según la pirámide es desde la Constitución política, leyes ordinarias, leyes reglamentarias o individualizadas. Por ejemplo, tenemos el reglamento de la ley orgánica del presupuesto y su distribución analítica. Tenemos los reglamentos. ¿Cómo está conformado el presupuesto? Tenemos los ingresos, que incluye todos los ingresos que el Estado y las instituciones estiman percibir. O sea, los ingresos son todos esos impuestos que nosotros pagamos a la SAT. La SAT es el ente recaudador de los ingresos y el Ministerio de Finanzas Públicas es el ente que distribuye dichos ingresos. Esa es la diferencia entre la SAT y el Ministerio de Finanzas Públicas. Y los egresos es la proyección de los gastos e inversiones por realizar por las instituciones públicas. El gobierno obtiene los ingresos para cubrir las necesidades del Estado a través de impuestos, el IVA, el impuesto al petróleo, ingresos propios, como podemos decir, por ejemplo, acá pueden ver lo de los pasaportes, la licencia de conducir, las entradas a teatros, y también puede ser por medio de financiamientos, por préstamos o donaciones que se hagan de otros entes.
¿Cómo se ejecuta el presupuesto de egresos? El presupuesto de egresos sigue una ruta y atrasada, y es que se pretende ver quién va a gastar, ¿sí? ¿Quién va a gastar? Puede ser, como tenemos acá, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Finanzas Públicas. ¿En qué se va a gastar? Podemos gastar en carreteras, en mobiliario y equipo, en salarios para médicos, para profesionales en general, para compra de útiles escolares, pues, y en diversidad de gastos o inversiones que se pueden realizar. ¿En dónde se gasta? Pues existe específicamente una área asignada en donde se va a gastar. Podemos decir que geográficamente, por ejemplo, Santa Rosa, Petén, Quiché y así. ¿Cómo se financian los gastos? Como hablábamos en la diapositiva anterior, ya sea por medio de sus impuestos, de los ingresos propios, de préstamos o de donaciones. Esas son las fuentes de financiamiento, ¿verdad? Ahora bien, un proceso presupuestario conlleva muchas etapas, alrededor de 9 etapas, entre las que la debe realizar toda entidad pública, y es desde su planificación, formulación, presentación, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación, liquidación y por último la rendición de cuentas. Ese es un proceso presupuestario. ¿Qué metodología vamos a utilizar? ¿Cuál se utiliza? Existía anteriormente, antes de que se creara el presupuesto por resultados, el presupuesto por programas. Y el presupuesto por programas era una técnica mediante la cual se procura determinar a determinadas categorías programáticas a cargo de las entidades, recursos necesarios para proveer bienes y servicios destinados a satisfacer necesidades a la población. Y existe en la actualidad el presupuesto por resultados, que es complementario al presupuesto por programas, que facilita la integración del proceso presupuestario en función a los bienes y servicios entregados y los resultados obtenidos al ciudadano. ¿Qué son las categorías programáticas? Son unidades de programación de recursos que jerarquizan y delimitan el ámbito de diversas acciones presupuestarias. Ustedes van a ver que, por ejemplo, para cualquier compra que se realice, cualquier gasto que se tenga en una administración, va a tener, debería de tener un programa, un subprograma, algún proyecto, actividad u obra. Siempre va a tener una finalidad, dicha compra o dicho gasto que se realice. Y el presupuesto por resultado nos enseña 3 situaciones. Una, que debe de haber un subproducto, un producto y un resultado. ¿Y qué es un subproducto? Es que constituye la combinación de insumos que son transformados en bienes o servicios que en su conjunto forman un producto para entregar a la población. La unidad de medida más pequeña va a ser un subproducto. Se transforma y se vuelve en un producto. Y un producto es un conjunto estandarizado de bienes y servicios que al ser entregados a la población contribuirán al logro de los resultados. O sea, vamos de menor a mayor. Después del producto se desarrolla lo que es un resultado, y los resultados son los cambios deseables en las condiciones, características o cualidades de un grupo poblacional o su entorno en un tiempo y magnitud establecidos. Como les digo, todo esto es teoría. Después vamos a entrar ya a la parte práctica. ¿Cuáles son los clasificadores presupuestarios? Entonces, cualquier gasto que se realice en la administración pública está, y van a ver ustedes que está bien con su partida presupuestaria, está bien englobada en cuanto a que puede ser vista desde un punto de vista institucional, por ejemplo, de qué institución esté realizando el gasto, geográfica, en qué ubicación se esté realizando, en su finalidad, función y división, el tipo de gasto que se desarrolle, qué fuente de financiamiento estamos obteniendo, la económica del gasto, la objeto del gasto, la económica de los recursos y los recursos por rubros. Y esto lo encontramos en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala. Actualmente pues va en la 6ª edición. Entonces, ¿qué es una partida presupuestaria a nivel administración pública? Es el conjunto de códigos de las categorías que habíamos hablado anteriormente, programáticas,
y los clasificadores presupuestarios, por medio de los cuales se puede identificar de forma sistemática y homogénea las asignaciones presupuestarias. Esto es una partida presupuestaria. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá conlleva lo que es una identificación institucional, una producción institucional y un clasificador institucional. Entonces, por cada gasto, por cada rubro que se realice o se gaste, va a llevar una partida presupuestaria y va a tener, como ustedes lo pueden ver del lado derecho, su ubicación geográfica, fuente de financiamiento, organización y finalidad, correlativo. Es lo que nosotros pues encontramos acá, dentro de esto desglosado, ¿sí? Y acá, como podemos ver, tiene el programa, subprograma, proyecto, actividad o obra, que es lo que nosotros podemos encontrar en la segunda, donde está el programa, subproducto, proyecto, actividad u obra. Cuando no corresponda un gasto a una obra, por ejemplo, se queda en ceros, como está acá, que la obra está en cero porque es una actividad. El renglón, la ubicación geográfica. Entonces, esto es una partida presupuestaria, toda esta codificación. Y acá en el manual de clasificaciones presupuestarias, pues encontramos lo que es la nomenclatura contable a nivel de administración pública. Es una modificación presupuestaria. Ustedes lo veían en lo que yo les daba a ustedes como un ejemplo de la redacción del informe, que entre el presupuesto asignado existen modificaciones y está el vigente. Y dichas modificaciones son cambios que se efectúan a los créditos presupuestarios asignados a las categorías programáticas previstos en el presupuesto de ingresos vigentes de una entidad determinada. Una modificación presupuestaria es, por ejemplo, a ustedes les dieron 100 quetzales. Por X o Y razón, ustedes van a realizarle un préstamo a alguna persona de 20 quetzales. Entonces van a realizar esa modificación de 20 quetzales a su presupuesto. Ustedes contaban con 100 quetzales y ahora les van a prestar 20. Su presupuesto vigente va a ser de 120, porque ya hicieron una modificación positiva a su presupuesto. Si, por ejemplo, a ustedes les prestaran 20 quetzales, entonces si ustedes tienen 100, ya van a tener solo 80 quetzales. Entonces va a haber una modificación negativa a su presupuesto. Estas son las modificaciones presupuestarias. Momentos del registro. A veces nosotros, y por ejemplo en el informe existe el monto devengado y el pagado. Ojo, en el Estado se trabaja bajo esas 3 etapas el egreso. Y cuando nosotros decimos que un presupuesto está comprometido, es la acción preventiva del crédito presupuestario, derivado de la firma de un contrato u orden de compra. Entonces se firma el contrato. Por ejemplo, yo voy a comprar 100 escritorios. Entonces yo hago un contrato, si es por más de 100,000, ¿verdad? Si es por menos de 100,000, se hace un acta administrativa. Firmo el documento. Entonces yo ya hay un documento legal que a mí me permite comprometer mi presupuesto. La siguiente etapa es el devengado o ejecutado. El devengado es cuando yo recibo dichos bienes y se crea la obligación de pago. O sea, aquí ya pasé de firmar un contrato a que me trasladaran a mí esos escritorios. Ya llegaron a la entidad, yo los recibo por medio de inventario, los paso al almacén, ahí los guardo y entonces ya están los 100 escritorios dentro de mi institución. Entonces eso ya está devengado. Y pagado es cuando se extingue la obligación mediante la entrega de suma de dinero al acreedor o beneficiario. Entonces, estos escritorios ya los tengo yo, entonces ya tengo que pasar a pagarlos. Entonces, se hace la transferencia al proveedor y pues ahí ya marca lo que es el pagado. Entonces, ya tengo en mi etapa de comprometido, devengado y pagado. Estos son los momentos del registro de los egresos. Componentes del CIAF. Nosotros vamos a ver una unidad, un programa, perdón, como lo es el SICOIN, el cual, como ustedes lo pueden ver, está conformado por presupuesto, contabilidad y tesorería. Son los módulos que SICOIN tiene.
Aparte, pues tiene módulos auxiliares como es inventarios, crédito público y fondo rotativo. Esto es en cuanto al SIGES. También tenemos lo que es Guate Compras y lo que es Guate Nóminas. Y sistemas externos como el SNIP, la SAT, el sistema bancario, los sistemas gerenciales, las interfaces con sistemas de terceros. Nosotros únicamente pues vamos a ver en este caso lo que es el SICOIN. Los clasificadores presupuestarios. Los clasificadores presupuestarios son de uso obligatorio para las entidades del sector público. Sustentan parte de las operaciones que se registran en las diferentes etapas del proceso presupuestario. Facilitan. ¿Qué es un clasificador presupuestario? Es lo mismo. Poderlo ver por la clasificación institucional, geográfica, económica del gasto, objeto del gasto, finalidad, función. ¿Sí? Pero ¿qué me permite a mí? Me facilita el analizar, el identificar, el seguimiento y la transparencia. Dichos clasificadores presupuestarios, yo los puedo ver en una partida presupuestaria. ¿Por medio de qué? De algún gasto que se obtenga. Entonces, los clasificadores presupuestarios ya están determinados. Y pueden ser institucional, geográfico, tipo de gasto, fuente de financiamiento, finalidad, función y división, económica del gasto, objeto del gasto, económica de los recursos y recursos por rubro. Aquí vamos a ver la clasificación institucional y es la organización política administrativa del sector público que da origen a varias instituciones con relativa independencia entre sí, con funciones específicas que son otorgadas por la Constitución Política de la República y otras leyes. Entonces, para el sector público guatemalteco, y esta clasificación, por ejemplo, nosotros la podemos ver en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias. Acá tenemos lo que es el Ministerio de Educación, y como en el Ministerio de Educación su número, o su número de unidad ejecutora es la 1113-308. Ustedes lo pueden ver, ahí está Ministerio de Educación y ahí está el 1113-308. Eso es lo que vamos a ver en específico. Las demás pues están aquí representadas, pero son solo para que ustedes las conozcan, que igual podemos obtener información también de SICOIN. La clasificación institucional es el reflejo de lo que el sistema presupuestario y de contabilidad fiscal definen como sector público para efectos de control presupuestario y patrimonial del Estado y la generación de estadísticas financieras. Ordena las transacciones públicas de acuerdo a la estructura organizativa del presupuesto público, acentúa funciones de interés público, administración presupuestaria y prestación de bienes y servicios. O sea, esta es la importancia del porqué de la clasificación institucional. Propósitos de la clasificación institucional: distinguir los diferentes niveles institucionales a cargo de la toma de decisiones en lo que respecta a la obtención de ingresos y a la realización de los gastos, facilitar el establecimiento de la responsabilidad administrativa que tiene cada institución en todo el proceso presupuestario ante el responsable jurídico de la aprobación de su presupuesto, compatibilizar las orientaciones del gasto que establece la política gubernamental con los distintos niveles de autonomía funcional y administración del Estado, y armonizarse del sistema de cuentas nacionales y el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional. Sectorización del sector público guatemalteco. Entonces, como yo les decía, aquí está, por ejemplo, Gobierno Central, Administración Central, y estamos en Presidencia, Ministerios de Estado, Secretarías y otras entidades del Ejecutivo. Ahí es donde encontramos nosotros a el Ministerio de Educación. Por ejemplo, aquí tenemos clasificadores institucionales. El Congreso de la República, el 1 significa Gobierno Central. Vamos a ver mejor el del Ministerio de Finanzas Públicas, porque únicamente cambia con un dígito en cuanto al Ministerio de Educación. Y, por ejemplo, el Ministerio de Finanzas Públicas, al igual que el Ministerio de Educación, el 1 con que inicia es Gobierno Central, que es el sector. El otro 1 es subsector, que es 1. El grupo 1, que es Administración Central, que proviene de acá, si ustedes se dan cuenta. Acá tenemos sector, subsector, grupo, y aquí lo llevamos 1, 1, 1.
Presidencia y ministerios, el número 3, si podemos ver acá, presidencia, ministerios, ministerios de Estado, dependencias y otras dependencias del Ejecutivo, la institución o entidad, en este caso acá, nosotros tenemos el 0007, que es el Ministerio de Finanzas Públicas, pero el que nosotros tenemos asignado, como lo pueden ver acá, es el 008, que es el Ministerio de Educación. Entonces, la clasificación institucional es 1113-307 del Ministerio de Finanzas y 008 del Ministerio de Educación. Ahora ya saben el porqué de esa numeración. Tenemos una estructura presupuestaria. Si ustedes se dan cuenta acá, ya está, y esta imagen es repetida a la que está por acá. ¿Sí? Si ustedes ven, es la misma imagen, y ahora ya ustedes pueden identificar por qué se le da toda esa numeración en su partida presupuestaria. La identificación institucional, el 2022 va a ser el ejercicio. El 1113-308, en este caso ese es el Ministerio de Educación, y la unidad ejecutora. Nuestra unidad ejecutora es la 307, que es la Dirección Departamental de Educación de Sololá. La unidad desconcertada, pues en este caso no hay, va a ser 00. Y después vemos en la partida presupuestaria cómo continúa la producción institucional y el clasificador presupuestario. Y ahí tiene pues cada uno cómo está desglosado, ¿verdad? En su partida presupuestaria. Acá vemos el ejemplo de un reporte por estructura presupuestaria y se los daba de ejemplo porque ustedes van a ver esa numeración al momento que nosotros generemos los reportes. Entonces ustedes ya identifican que en la parte izquierda, abajo del 1113-308, casi no se ve, pero existe una gran numeración y esta numeración conlleva todo esto, una partida presupuestaria, que por eso mismo se puede ordenar de muchas maneras. Y por eso mismo yo se los voy a enseñar a ustedes para que vean desde diferentes lados con respecto a la alimentación escolar, cómo pueden obtener dicha información. Las metas. Hay un tema ahí también que tiene que ver sobre la medición de metas y objetivos institucionales. Entonces, las metas, cuando nosotros hablamos de metas, y aquí nos vamos a salir un poquito más del presupuesto, pero siempre hablando por resultados, ¿sí? Entonces, las metas es la expresión cuantificable del producto o subproducto que se proporciona a la población vinculada a la unidad de medida. ¿Cuántos? La unidad de medida, ¿cómo lo vamos a obtener? Y la unidad de medida es la expresión con la cual es susceptible medir el producto o subproducto. Por ejemplo, una unidad de medida pueden ser las personas. Características de las metas. Las metas presupuestarias tienen que expresar el nivel de desempeño al alcanzar, se vinculan a los indicadores, proveen la base para la planificación operativa y el presupuesto, especifican un desempeño medible, detallan el periodo de cumplimiento, deben ser realistas, financiables y aportan a un resultado. Ejemplo de metas. Por ejemplo, acá tenemos un producto y un subproducto. En la descripción del producto tenemos mujeres violentadas en sus derechos atendidas de forma integral. La unidad de medida son casos y la meta son 4.500. El subproducto es que lo dividen en dos. Mujeres violentadas en sus derechos atendidas en el área jurídica y en la otra en el área psicológicamente. O sea, su producto ellos lo dividen en dos. Mujeres que son atendidas por casos jurídicos o por casos psicológicos. En casos jurídicos tenemos 2.000 y en casos psicológicos 2.500, lo cual hacen la sumatoria en total del producto, que son 4.500 metas de mujeres que son atendidas, ya que han sido violentadas en sus derechos. Me imagino que este producto y subproducto es de alguna institución alguna secretaría que se encarga pues de ver casos de maltrato hacia la mujer. Y así va a depender de la institución y del fin, del giro institucional, meta, ¿no? Por ejemplo, nosotros como la alimentación escolar tenemos, por ejemplo, la meta de ver cuántos estudiantes del nivel preprimaria y primaria son atendidos en cuanto a la alimentación escolar.
Sí, es otro tipo de meta. Ejecución de metas físicas. A ver, un reporte que yo les voy a enseñar a ustedes y del programa de alimentación escolar, el presupuesto. Hay un inicial, un vigente, un ejecutado y un porcentaje ejecutado. La ejecución de metas se registra conforme a las características de cada institución. Identifica los productos y subproductos a ejecutar. No puede ejecutar más de la cantidad programada para cada producto y subproducto. Después del vencido el mes se tienen 10 días para registrar la ejecución mensual. Por ejemplo, en el vigente van a ser 100 personas. Programado para julio, 10 personas. Metas a ejecutar son 5, 10 personas, pero existe una reprogramación de 12 personas. O sea, mi vigente aquí quiere decir que yo voy a tener para atender durante todo un año 100 personas. Yo voy a programar que en julio haré 10. Por ejemplo, en mayo voy a hacer 7, en marzo voy a hacer 10, 15, en abril 8, para llegar a un total de 100. Entonces, mis metas a ejecutar va a ser de 10 personas, pero pueden haber reprogramaciones, como acá se identifica, que sean 12 personas. Entonces ya no voy a tener al final 100, sino 102. Y este reporte es el que yo les voy a generar a ustedes para que les sirva a los compañeros que tienen ese tema del seguimiento a metas y resultados, que es en cuanto a la unidad de medida, el presupuesto físico y el presupuesto financiero. Entonces, ya con el reporte de SICOIN nosotros vamos a poder ver en cuanto específicamente lo que refiere a la alimentación escolar. Y pues esto sería todo de una presentación que se las di a grandes rasgos, pero es para que ustedes entiendan un poquito lo que es el presupuesto público. Yo sé que conlleva más tiempo, porque una presentación así podría ser de mucho más tiempo, pero en aras que también pues no hay mucho tiempo y que lo que queremos ver ya es la parte práctica, porque va a ser en específico de la alimentación escolar, pues en esto me voy a centrar en cuanto a lo teórico. Ahora vendría lo práctico, que es la generación de reportes. Para lo práctico, me voy a ir específicamente a los reportes. Vean, primero vamos a iniciar otra vez cómo ingresamos a SICOIN, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ingresa a SICOIN? Estamos en Google y colocamos SICOIN. Directamente nos va a dirigir a la pantalla de SICOIN del gobierno central. Vamos a colocar en el usuario prensa y en la contraseña vamos a colocar prensa y le vamos a dar ingresar. Hasta aquí pues todo es de una forma general. Ojo, acá por ejemplo los que tienen el tema 3.2.1, que es área financiera, que son transferencias corrientes a OPF y fondos rotativos, y el 4.3.2.1 y punto 2, puede hacer que este reporte les sirva. Es el mismo que realizamos la semana pasada, pero lo vamos a volver a generar. Entonces, nos vamos a ejecución de gastos. Posteriormente de ejecución de gastos, vamos al filtro que dice reportes. En reportes vamos a lo que indica información consolidada.
y vamos a destino de las transferencias corrientes y de capital. Le damos un clic. La entidad, ahora ya sabemos la entidad y el por qué lleva ese número. Y la entidad es la 1113-308. Y le damos a agregar. La unidad ejecutora, en este caso es la 307. Y le damos a agregar. El renglón, que es la unidad mínima, en este caso es la 435, que son las transferencias a las OPF. Y en el año, pues 2022, ya que no nos permite pues generarlo hasta el 30 de junio, pero sí lo tenemos al 17 de septiembre. Y generamos dicho reporte. Dice que el reporte ya fue generado y puede encontrarlo en sus descargas. Tenemos el reporte como el de la semana pasada, ¿verdad? Igual que ese. Y donde ya tenemos las OPF, cuánto han devengado y cuánto han pagado. Y el saldo por pagar. Aquí en casi el 99.9% estoy seguro de que va a ser el mismo saldo, el saldo por devengar, el devengado que el pagado. Por ejemplo, tenemos aquí, vamos a ver, por ejemplo, la Junta Escolar de Caseríos, Xejuyú 1 y Xejuyú 2. Tenemos la Xejuyú 1 con 62.835 hasta el momento transferidos a dicha OPF. Entonces, este reporte nos puede servir para el 3.2.1 y el 4.3.2.1 y punto 2. Ahora vamos con otro reporte. Y este reporte va a ser, puede ser, no lo estoy, es una sugerencia, pero este reporte le puede servir al grupo que tiene el tema 3.2.1 y 3.2.2. Transferencias corrientes a OPF y el fondo rotativos. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver que no existen escuelas sin OPF. Todas las escuelas tienen OPF, según lo que permite ver este reporte. Vamos a volver a ingresar a Psicoin. Nuevamente el usuario prensa y la contraseña prensa. Ahora nos vamos a ir a la ejecución de gastos. En la parte de reportes, información consolidada. Ahora nos vamos a la ejecución del presupuesto grupos dinámicos, que es el 00804768, ejecución del presupuesto grupos dinámicos. Vamos a colocar nuevamente la entidad, que la entidad es la 1113-308. 1113-308. Vamos a agregar. Ahora vamos a agregar la unidad ejecutora, que es la 307. El programa. En este caso el programa va a ser el número 20, porque el programa 20 es el de la alimentación escolar. Vamos a colocar 020. Ahora en los filtros, el corte 1, vamos a colocar entidad, unidad ejecutora. En el grupo 1 vamos a colocar lo que es renglón.
Y el ejercicio, pues tenemos el 2022 de enero a junio. Y vamos a generar dicho reporte. Le damos continuar. Nos dio error al generar el reporte. Bueno. Vamos a salir, vamos nuevamente a ingresar. Lo vamos a generar igual como la otra vez. Vamos a generarlo. En ejecución del gasto, reportes, información consolidada, ejecución del presupuesto, grupos dinámicos. Aquí sí aquí sí va a dar. Entidad 1113-308, unidad ejecutora, que es la 307. Programa. El programa es el 20, que es el de la alimentación escolar. Vamos a colocar el primer corte, entidad, unidad ejecutora. En el grupo 1 vamos a colocar lo que es renglón. Aquí sí podemos colocar el tiempo, el periodo. Vamos a colocar de enero a junio del 2022. Y vamos a darle en continuar para que me genere el reporte. Entonces aquí ya me genera el reporte. Si ustedes se dan cuenta acá, voy a agrandar un poquito el reporte. Aquí me dice de que por medio, y aquí podemos ver, por eso les decía lo de las transferencias corrientes y a las OPF, porque aquí podemos ver que en transferencias tenemos, al igual que la compra de alimentos para OPF que se hace por medio del renglón 211, alimentos para personas, habían 78,000 quetzales asignados, se hizo una modificación y tengo un vigente para darle a las escuelas que no tienen OPF 861,684 y para las escuelas que sí tienen OPF 86 millones. Pero si nosotros vamos a ver el presupuesto, realmente lo pagado es cero. Realmente no se ha pagado nada en escuelas que no tengan OPF y en cuanto a escuelas que sí tienen OPF, 49 millones. Vamos a un 57% de ejecución y en el otro de un 0%. Probablemente se hizo se presupuestó que habían escuelas probablemente sin OPF, pero no sé, motivos financieros pueden haber varios. Por X o Y razón, no se ha hecho un desembolso para escuelas que no tienen OPF. La gran mayoría, o sea, el 57.49% se ha ido a escuelas que sí tienen OPF. Entonces, este reporte queda bien igual para los compañeros que tienen transferencias corrientes y a OPF. Perdón, a fondo rotativo. Ahora vamos a entrar a ver otro reporte. Y este reporte le puede servir. Estos reportes que voy a hacer ahorita son de los ingresos. ¿Sí? Entonces aquí van a poder ver ustedes los ingresos desde varios puntos de vista. Pero, por ejemplo, ustedes tienen el subtema. El de ingresos tiene fuentes de financiamiento. Y la fuente de financiamiento, en su mayoría, o de su preferencia, van a ser los ingresos tributarios, el IVA PAS.
Entonces nos vamos a salir nuevamente de acá. Entonces ahorita vamos a ver lo que es el presupuesto de ingresos y posteriormente vamos a ver el presupuesto de egresos. Nuevamente ingreso con el usuario prensa y la contraseña prensa. Entonces estamos en ejecución de gastos, reportes, información consolidada, ejecución del presupuesto, grupos dinámicos. Si ustedes ven, es similar el sacar la información. Entidad, vamos a colocar entidad igual al 1113-308. La unidad ejecutora, que es la 307, que en este caso es la de Viaduc de Sololá. El programa nuevamente, que es el 20, que es el de la alimentación escolar. Le damos a agregar. Ahora bien, en el filtro es donde va a variar un poco. El primer filtro usamos lo mismo, entidad, unidad ejecutora. Pero en grupo 1, lo que vamos a buscar es por medio de la actividad. Vamos a colocar actividad. El grupo 2, que es el otro filtro, vamos a colocar lo que es el municipio. Queremos especificar cada municipio de Sololá. El grupo 3, y aquí es donde viene la fuente de financiamiento. Y el mes lo vamos a colocar de enero a junio. Y vamos a darle continuar. Y aquí tenemos otro reporte. Y ese reporte les va a servir mucho a los compañeros que tienen ingresos por la fuente de financiamiento. Si ustedes se dan cuenta acá, tenemos servicios de educación, el Ministerio de Educación, servicios de alimentación escolar preprimaria, por ejemplo, en Sololá, los ingresos tributarios IVA Paz, cuánto he pagado y cuánto tengo de vigente, cuánto es mi dinero vigente que tengo que ha ingresado por medio de los ingresos tributarios IVA Paz, y lo tengo por cada municipio. Por ejemplo, la 701 acá tengo Sololá, 702 tengo San José Chacaya, 703 tengo Santa María Visitación, 704 Santa Lucía Utatlán, 705 Nahualá, 706 Santa Catarina Ixtahuacán, 707 Santa Clara La Laguna, y así podemos tener por cada uno, ¿verdad? Y aquí podemos ver por actividad, ya sea por medio de la preprimaria o la primaria. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver ese presupuesto, que es de ingresos de la fuente de financiamiento. Ahora vamos a ver otro reporte. Y este reporte igual le puede servir a los compañeros que tienen el tema del 4.1, que son las fuentes de financiamiento de los ingresos. Vamos a darle salir nuevamente. Ingresamos nuevamente a Sicoin por medio de prensa. Y vamos a ejecución de gastos. Reportes. Información consolidada. Ejecución del presupuesto, grupos dinámicos. Si ven, es similar, casi similar lo que podemos obtener.
¿De dónde lo podemos obtener? Acá vamos a colocar nuevamente entidad, la 11-13-308, que es el Ministerio de Educación, la unidad ejecutora, que es la 307, el programa, que es el 20, que es el de la alimentación escolar. Nuevamente, el primer corte que vamos a hacer es entidad, unidad ejecutor. El grupo 1 vamos a colocar directamente, aquí ya no vamos a ver por municipio, sino que en forma general queremos ver la fuente de financiamiento. Y así sencillo, fuente de financiamiento grupo 1, y nos vamos mes inicial enero y mes final nos vamos a ir a junio. Bajamos un poco el cursor y le damos en continuar. Y aquí me generó el reporte en forma general de lo que es el presupuesto de la DIEDUC de Sololá en cuanto a los ingresos tributarios IVA-PAS. En forma general, para la DIEDUC de Sololá se asignaron 57 millones. Se hizo una modificación, o sea, se les trasladó más dinero todavía, de 30 millones para un vigente. O sea, con lo que ellos cuentan para poder gastar es de 87 millones por el momento, al 30 de junio, perdón, y habían comprometido 49 millones, devengado 49 y pagado 49. Era lo que yo les decía a ustedes, que era el comprometido en los egresos, que es el devengado y que es el pagado, para una ejecución del 56%. ¿Sí? O sea, de los 87 millones que tengo de ingresos tributarios IVA-PAS, he pagado 49 millones. Me falta lo demás que pagar. Probablemente porque vayan, hasta el momento, creo que el 30 de junio el corte, creo que iban 5 o 4 desembolsos de la alimentación escolar. Entonces faltaban más días escolares todavía para finalizarlo. Podemos decir que iba bien, pues. O sea, no había por qué tener al 100% de ejecución si todavía faltan más días de la alimentación escolar. Eso sería en cuanto al de ingresos de forma general. Ahora, si nosotros lo queremos ver igual para los compañeros que tienen el tema, como les digo, desde varios puntos de vista estamos viendo esto, ¿verdad? Se puede generar. Vamos a ponerle 4.1.1. Vamos a salir nuevamente para ver los ingresos. Queremos ver los ingresos. Vamos a volver a salir e iniciar sesión. Vamos con el usuario prensa y contraseña igual prensa. Nos vamos a ir a ejecución de gastos. Reportes. Información consolidada. Ejecución del presupuesto, grupos dinámicos. Nuevamente entidad. Igual a la 11-13-308, que es el Ministerio de Educación. La unidad ejecutora, que es la 307, que es la de Sololá. Le damos agregar. El programa, que es el 20. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo que estábamos haciendo en los reportes anteriores. Ahorita viene un cambio y es la actividad. La actividad 2, que es la preprimaria. La actividad 3 es la primaria. Entonces, actividad 002, agregamos, que es la preprimaria. ¿Sí? Ustedes lo pueden ver aquí abajo, agregamos actividad 002. Ahora vamos a colocar la fuente de una vez, que la fuente de financiamiento es la 021,
o sea, los ingresos tributarios IVA PAS, ¿sí? La 21. Y ya con esto tenemos la información de acá arriba. Ahora, acá abajo, vamos a colocar en corte, entidad, unidad ejecutora. Y en grupo 1 lo vamos a ver desde el punto de vista del municipio. Le damos en la parte de abajo de enero a junio. Y le damos continuar. Y aquí me genera un reporte muy interesante porque este reporte lo puedo utilizar yo porque aquí y me indica los ingresos, ¿verdad? Los ingresos desde el punto de vista de cada departamento, pero aquí, diferente al primer reporte que les generé, es que aquí vienen directamente lo que son preprimaria, porque ya le puse actividad 002, que es la preprimaria. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá tengo pagados, vigente, perdón, 22 millones. De aquellos 52 que yo les había dicho. O sea, aquí tengo 22. Quiere decir que la diferencia va a ser lo del presupuesto de primaria. Y lo puedo ver desde el punto de vista de cada municipio. Y aquí podemos ver cada uno de los 19 municipios, cuánto de presupuesto vigente tenemos con el que contamos para la alimentación escolar. ¿Y cuánto de porcentaje de ejecución se lleva hasta el momento? El 56.10% al 30 de junio. Y aquí está, es similar casi en todas las dependencias, en todos los municipios, su ejecución está alrededor del 55 al 59%, no al 58%. ¿Sí? Entonces casi todo, solo la primera que tiene 49%. Pero de ahí vemos, y este es otro reporte que le puede servir a los que tienen los ingresos. Vamos a salir nuevamente. Y es repetitivo también para que a ustedes se les vaya quedando cómo los van a ir generando. Ahora, si nosotros ya encontramos el de la preprimaria, ahorita vamos tras el reporte de la primaria, que como les decía, lo único que va a cambiar es la actividad, que en lugar de ser 002 va a ser 003. Entonces, lo mismo. Entramos a ejecución de gastos, reportes, información consolidada, ejecución del presupuesto, grupos dinámicos, que es el 0080 47 68. Y aquí donde dice departamento vamos a establecer la entidad, que es la 1113-308. La unidad ejecutora, que es la 307. El programa, que es el 20, que es el de la alimentación escolar. La actividad, aquí es lo diferente del reporte anterior, que aquí la actividad va a cambiar a 003, ya no 002, sino 003, que es primaria. La fuente de financiamiento, que es la 21, que es ingresos tributarios IVA PAS, y le damos a agregar. Y aquí está todo lo que colocamos: entidad, unidad ejecutora, programa, actividad y fuente de financiamiento. Donde dice corte, colocamos entidad, unidad ejecutora. El grupo 1, colocamos lo que es municipio. Y el reporte lo vamos a generar de enero a junio. Aquí abajo le colocamos de enero a junio. Bajamos un poco el cursor y le damos continuar.
Y acá me generó el reporte que es en cuanto a la primaria. Igual, también tenemos lo que son los municipios del departamento de Sololá. Y acá abajo, pues tenemos la cantidad. Si ustedes se dan cuenta, lógicamente este presupuesto es más grande, ya es de 64 millones. ¿Por qué? Porque hablamos de que en la preprimaria la cantidad de estudiantes es menor a la cantidad de estudiantes que hay a nivel primaria. Entonces aquí podemos ver este reporte. Y aquí vemos pues cuánto hay por cada municipio. Me imagino aquí lo pueden analizar, ¿verdad? Y lógicamente el municipio que más se le asigna o más dinero tiene vigente es el de Sololá, porque es donde está la central y es donde pues hay más estudiantes a nivel primario. Entonces con eso generamos otro reporte para los ingresos. Ese es otro reporte que tenemos para los ingresos. Ahora bien, ya vimos la parte de los ingresos, ahora vamos a ver la parte de los egresos, o sea, del gasto. Y para eso, pues estos temas pues van a ser en específico, pueden desarrollarlos para el grupo que tiene el tema del 4.2, egresos, tanto su presupuesto asignado, vigente, monto devengado y monto pagado. ¿Sí? Entonces le damos ingresar. Y lo vamos a ver desde varios puntos de vista, pero ahorita lo vamos a ver desde el punto de vista general. Vamos a sacar el primer reporte. Nuevamente, ejecución de gastos, reportes, información consolidada, ejecución del presupuesto, grupos dinámicos, entidad. Tenemos en entidad, vamos a colocar nuevamente lo que es la 1113-308. Le damos agregar. Unidad ejecutora, que tenemos la 307. El programa, que tenemos el 20. Ahora, el corte, acá en el corte lo mismo vamos a colocar entidad, unidad ejecutora. Y aquí lo vamos a colocar en el grupo 1, actividad. El mes inicial enero y el mes final va a ser junio. Y vamos a generar dicho reporte, aquí donde dice continuar. Entonces, ¿qué se interpreta aquí en este reporte? Pues en cuanto a los egresos, podemos decir que aquí está la actividad 002, que es la de la alimentación preprimaria, y la actividad 003, que es la alimentación para la primaria. Lógicamente tenemos un vigente para la preprimaria de 20 millones, mientras que para la primaria de 64 millones. Un monto de vengado de 12 millones, al igual que el pagado. Y de la primaria de 37 millones, al igual que el pagado, que me da un total de 49 millones. Quiere decir de 87 millones al 30 de junio que tenían para gastar,
he gastado 49 millones para que me dé un porcentaje de ejecución del 57%, 56.93%, 57%, que como les digo, no es que tenga que ir al 100% porque el corte lo estamos haciendo al 30 de junio. Probablemente en ese entonces habían 4 o 5 desembolsos. Todavía faltan más desembolsos para llegar a los 180 días de la alimentación escolar. Entonces, este es un reporte de egresos en forma general. Ahora queremos ver en específico este número o este desglose de la preprimaria. Queremos ver cómo está desglosado entre pagos a fondo rotativo o por medio de OPF. Lo podemos ver. Vamos a generar primero este reporte en específico de los 22 millones y después vamos a sacar este reporte en específico de los 64 millones y cómo está desglosado. Entonces, primero vamos a generar el de los 22 millones. Vamos a salir. Vamos a ingresar nuevamente con el usuario de prensa. Vamos a ir a ejecución del gasto, reportes, información consolidada, ejecución del presupuesto, grupos dinámicos. Aquí vamos a colocar la entidad, que es igual a la 1113-308. Vamos a darle agregar. Ahora bien, la unidad ejecutora, que es la 307, vamos a agregarlo. De ahí colocamos lo que es el programa. Que el programa va a ser el 20, el de la alimentación escolar. Posteriormente la actividad, aquí es donde va a variar. Miren, aquí sí voy a agregar la actividad y voy a poner la 002, que es la de la preprimaria, y la voy a agregar de una vez. De ahí me voy a corte, pongo corte, entidad, unidad ejecutora. El grupo 1 coloco lo que es el renglón. Quiero ver cómo está designado entre las transferencias o lo que se pueda ir para por medio de fondo rotativo. Voy a poner renglón y en el periodo voy a poner de enero a junio. Le voy a dar en continuar. Y aquí me genera ese otro reporte. Y aquí la diferencia es que ya puedo verificar yo de esos 22 millones en general que había para la preprimaria, cuánto hay asignado de vigente para, por medio de fondo rotativo 861 y 21 millones por medio de transferencias, de los cuales se han pagado 0 en cuanto a fondo rotativo y 12 millones en cuanto a transferencias, para hacer un porcentaje ejecutado del 0% para fondo rotativo y 58% para transferencias de la preprimaria. Ustedes pueden ver acá, tenemos preprimaria, que es la actividad 2. Ahora, quiero ver lo de la primaria, también lo puedo generar. Puedo generar ese reporte. Voy a salir de acá. Y voy a ingresar nuevamente con el usuario de prensa. Me voy a ir a ejecución del gasto, reportes,
información consolidada, ejecución del presupuesto, grupos dinámicos. Aquí en los filtros nuevamente coloco entidad, la 11.13.308, le doy a agregar, coloco lo que es la unidad ejecutora, que es igual a la 307, que es la de Sololá, el programa que es el 20, y aquí la actividad, lo que voy a cambiar es que en la actividad quiero ver la de la primaria directamente, voy a darle 003. Entonces aquí tengo la actividad de la primaria. De ahí tengo el primer filtro corte, le doy entidad, unidad ejecutora. El grupo 1 le doy en donde indica renglón. Y el tiempo que va a ser de enero a junio. Continuar. Y aquí me va a generar pues el otro reporte que es en cuanto a el nivel primario. Entonces aquí lo podemos ver. Y aquí directamente me dice que solo ha habido transferencias. Aquí ni siquiera me indica lo de las OPF porque no hay, o sea, escuelas sin OPF. Y aquí dice que tengo un vigente de 64 millones, de los cuales me he gastado 37 millones, para tener un porcentaje de ejecución del 57.22%. Vamos a guardar dicho reporte de los egresos. Ahora, queremos generar otro reporte y este sí va a ser un poquito diferente. Igual pongan atención porque puede servirles específicamente en cuanto al tema 4.3.4, análisis del cumplimiento de metas y objetivos del programa. Igual, usuario prensa y contraseña prensa. Y vamos a generar el reporte. Entonces, ahora nos vamos a ir a la parte en donde dice informes de gestión y rendición de cuentas. ¿Sí? Ahora ya no nos vamos a ejecución de gastos, sino que ahora el que está aquí abajo, informes de gestión y rendición de cuentas. Y nos vamos al reporte, el número 3, que es comparación de ejecución financiera y física. Le damos un clic. La entidad va a ser igual a la 11.13.308. La unidad ejecutora, que es la 307. Le damos agregar. Y ahora el mes inicial de enero y el mes final de junio. El criterio de la entidad, unidad ejecutora. Y le damos en la parte en donde dice generar. Y aquí en descargas, pues me generó un reporte. Voy a abrir dicho reporte.
Miren qué reporte tan interesante. Porque aquí si yo quiero, ¿sí? Y lo voy a agrandar un poco para que ustedes vean. Me puedo ir al programa 20. Que es el apoyo para el consumo adecuado de alimentos, y tenemos la actividad 2, que las he dicho, que es la actividad preprimaria, y la actividad 3, que es primaria. Aquí la unidad de medida son personas. Esto lo vimos en la teoría, ¿se recuerdan? Personas. Y aquí quiere decir que tengo en mis metas físicas 19.996 estudiantes inicialmente, para un vigente de las mismas 19.996, y he ejecutado 19.022. Me imagino que porciones de comida o algo, ¿verdad? O he llegado a esas personas para generar un 95.13 de mis metas. O sea, estoy cumpliendo con mis metas y mis objetivos en un 95%. Me tracé 19.996 y llevo 19.022. En cuanto a la meta financiera, es un inicial de 14.397.000 con un vigente de 22, pero lo que he ejecutado son 12 millones hasta el momento. Quiere decir que he ejecutado un 56%. Eso lo podemos encontrar si dividen 12 dentro de 12 millones dentro de 22, les va a dar ese 56%. Entonces aquí podemos ver el cumplimiento de metas físicas y financieras al 30 de junio del año 2022. Aparte de acá, digamos, este reporte igual, como les digo, les puede servir a ese grupo 4.3.4. También podemos encontrar información, y eso lo veíamos con la persona que tenía asignada la parte de recursos humanos del área administrativa, y lo podemos ver en información pública de la página. Si ustedes abren un buscador y colocan Mineduc, van a encontrar la página del Ministerio de Educación. Y en dicha página del Ministerio de Educación se pueden ir a la parte de acá arriba, en donde dice información pública. Y acá dice en la segunda pestaña, información pública de oficio. Ahí le dan un clic. Y aquí pueden encontrar los numerales que les van a servir para algunas situaciones que ustedes quieran verificar. Por ejemplo, tenemos la estructura orgánica, la dirección y teléfonos, el directorio de empleados y servidores públicos, el número y nombre de funcionarios, la misión y objetivos de la institución, el plan operativo anual, los manuales de procedimientos, si quieren ustedes verlos, el presupuesto de ingresos y egresos, los informes mensuales de ejecución. Y así podemos ver 29 numerales de información pública, y que ustedes pueden ver, por ejemplo, las compras directas. Acá pueden ver compras directas, pueden ver contratos por cotización y licitación. Ese también es otro portal que a ustedes les puede servir, que es del de información pública.
Por el momento, ¿tienen alguna duda o alguna inquietud de lo que hemos observado? Sí, yo lo tenía. Disculpen, el reporte anterior donde estaba lo ejecutado contra lo presupuestado, esa parte de ahí se puede tomar como porcentaje de eficiencia. Vamos a abrir el reporte. Es algunos los logré descargar, no todos, porque se me olvidó. Pero fue el último que estaba enseñando información vamos a ver, de rendición de cuentas. Vamos a abrirlo, vamos a ponerlo en 120. Pues aquí están los diferentes programas. Ay. Ahorita voy. Aquí están los diferentes programas. Y si yo me voy directo al 20, que es el del apoyo para el consumo adecuado de alimentos, en cuanto a la meta inicial, habían 19,996 que tenía que llegar niños del nivel preprimario, porque del nivel primario yo tengo 60,141, de los cuales sí he llegado a 19,022 de preprimaria y 57,765 de nivel primario. O sea, por varias razones puede ser que yo no haya llegado. Una, por la deserción escolar, porque hay estudiantes que simplemente dejan de ir y las OPF a veces reportan que esos estudiantes ya no puedan continuar. Puede ser por varias razones. Ahí lo que les sugiero es que lo tomen desde el punto de vista, no de deficiencia, sino del punto de vista que no se llegó a la meta prevista por diversas razones. Dentro de esas puede ser la deserción escolar, que al inicio había una planificación que iban a ser 19,996 y 60,141 y probablemente ya no se llegó a esa meta. Ahora, en cuanto a lo financiero, aquí el análisis cambia, porque aquí quiere decir que se ha llegado a un presupuesto ejecutado de 12 millones de los 22, que es lo que yo tengo de preprimaria, y de primaria yo tengo 37 millones y, 64 millones y he ejecutado 37, he ejecutado el 57%, pero esto se debe a que al mes de junio, al 30 de junio, recuerdo que habían 4 desembolsos de la alimentación escolar, entonces falta casi la mitad. Entonces probablemente ya para el mes de ahorita de agosto, por ejemplo, de septiembre, ya se haya ejecutado más. Y para octubre o noviembre, cuando terminan los desembolsos de la alimentación escolar, lleguemos a un 98, 99, tal vez hasta un 100% de la ejecución. Muy bien, gracias. ¿Alguno más que tenga alguna duda por el momento? Bueno, yo creo que por el momento vamos a hacer un receso. Son las 4 de la tarde. Entonces continuamos a las 4. Demos un receso de 20 minutos. Continuamos a las 4:20. Y seguimos con la segunda fase de lo que es la práctica. Entonces, para escuchar instrucciones generales y ya van a ver lo que vamos a hacer. Entonces, nos volvemos a conectar a las 4:20. No se salgan de la sala de reuniones, por favor, porque como les digo, el tiempo sigue corriendo con la asistencia.